Muy bien, ¿qué tal muchachos? Nuevamente nos volvemos a encontrar en el curso de filosofía, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a hacer sobre el tema de epistemología. Ya saben, yo soy vuestro profesor Elio Ramos Parque y estamos desarrollando el balotario de primera opción de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Muy bien, vamos a empezar entonces con este interesante tema. La epistemología o el problema de la ciencia, la palabra epistemología proviene de dos palabritas o dos voces, que es episteme, que quiere decir conocimiento científico, y obviamente logos, que significa el estudio o tratado. Por ende, la epistemología habla sobre el estudio del conocimiento científico, cómo se origina el conocimiento científico, ¿no? Los métodos que utiliza, los procedimientos que utiliza. Por eso se dice que la epistemología es el estudio crítico del conocimiento científico. O sea, el estudio crítico de cómo se origina este conocimiento científico, el fundamento del conocimiento científico y los métodos dentro del conocimiento científico. Es por eso que epistemología es similar a decir filosofía o teoría de la ciencia. Por ende, epistemología es como la filosofía o la teoría de la ciencia. Se encarga netamente de estudiar la estructura del conocimiento científico. Y el conocimiento científico está integrado por dos cosas importantes, la descripción y la explicación. Estos dos elementos son muy importantes dentro de la ciencia, puesto que la ciencia se basa en describir hechos o fenómenos de las realidades y elaborar explicaciones para esos hechos o fenómenos de las diferentes realidades. Por ende, la estructura de la ciencia está conformada por funciones de la ciencia. ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Los métodos que utiliza la ciencia, o sea, los métodos de la ciencia y su relación con la tecnología. Por ende, la estructura de la ciencia está conformada por funciones de la ciencia, métodos de la ciencia y la aplicación de la ciencia mediante la tecnología. Muy bien. El término de epistemología fue introducido por primera vez por el señor James Frederick Ferrier, ¿no? James Frederick Ferrier utilizó este término en su obra Fundamentos de Metafísica allá por el 1854. Entonces la palabra epistemología justamente es tomada en importancia en 1854 cuando lo utilizó pues James Frederick Ferrier para referirse justamente a la teoría del conocimiento científico. Ahora, el problema de la ciencia, ¿en qué se fundamenta? El origen de la ciencia está condicionado por determinados factores que desempeñan un importante papel en su formación y desarrollo. ¿Cuáles son esos factores? Factores sociales, sobre todo, puesto que la ciencia a través del tiempo no ha sido la misma, ha ido modificando y desarrollándose. Por eso antes, por ejemplo, si nos recordamos en la Edad Media, se creía que la Tierra era plana y algunos científicos de aquella época lo sustentaban de esa forma. Al pasar el tiempo se demostró que la Tierra no era plana, sino algunos desarrollaron que la Tierra era redonda. Y justamente también había teorías científicas que demostraban ello. Pero pasando el tiempo nos dimos cuenta que tampoco pues era redonda, sino era ovoide. Por ende, también hay una teoría científica que justamente va a explicar ello. Por ende, la ciencia está condicionada por factores generalmente sociales. El hombre en el proceso histórico va mejorando, ¿no?, los procedimientos y métodos científicos y va también ampliando, ¿no?, los conocimientos científicos teóricos. ¿Ok? Es así que surgen diferentes preguntas a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la ciencia en sí? Ahora, ¿la ciencia puede explicar absolutamente todo? ¿Qué métodos usa la ciencia para comprobar los hechos? ¿No? Van a ser preguntas que van a entrar dentro de este problema llamado epistemología. Ahora vayamos a hablar netamente de lo que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, en resumen, la ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados, comprobados, demostrados sobre un aspecto o hecho de la realidad objetiva. Ojo, presten atención a esas palabritas. ¿Qué es la ciencia? Un conjunto de conocimientos sistematizados. Cada vez que veas la palabra sistema,
haz de cuenta que se refiere al orden. Por ende, la ciencia es un conjunto de conocimientos que están ordenados, comprobados, demostrados, ¿no? ¿Y qué cosa van a ordenar o sistematizar, comprobar y demostrar? Van a justamente hacer ello a un hecho de la realidad objetiva, ¿no? A un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, que es investigable, que es observable, entre otros casos, ¿no? Ahora, como forma de la conciencia social, la ciencia constituye como un sistema. Ya saben que sistema es orden, ¿verdad? Como un sistema históricamente formado ¿de qué? De conocimientos que ordenados, ¿ves? Ordenados, cuya veracidad, o sea, cuya verdad se comprueba y se puntualiza constantemente en la práctica social. Pues la ciencia no puede especular, la ciencia tiene que estar comprobado constantemente en la práctica social. Por ende, la ciencia busca conocimientos verdaderos que sean demostrados. Muy bien. Características de la ciencia. La ciencia va a tener diferentes características. Contrastación, por ejemplo. La contrastación, como dice su nombre, es comparar un conocimiento con otro, un resultado con otro. Por ende, mientras la comparación de conocimientos, se establecen nuevos conocimientos. Objeto propio de estudio. La ciencia tiene sus propios campos de estudio que están divididos por objetos de estudio. Por ejemplo, la biología se encarga de la vida, ¿verdad? La botánica se encarga de las plantas, la zoología se encarga de los animales, la antropología se encarga del estudio del hombre, la arqueología de los restos arqueológicos, la historia de los hechos históricos, ¿no? Y así sucesivamente, cada una de las ciencias tiene su propio campo de estudio, su propio objeto de estudio. Ahora, la ciencia es metódica porque aplica procedimientos de manera práctica. Y estos procedimientos son pues métodos que utiliza la ciencia para poder generar nuevos conocimientos. Por ende, la ciencia tiene métodos, por eso es metódica. Es sistemática. ¿Qué era sistema? Orden, ¿verdad? Por ende, la ciencia se presenta ordenadamente los conocimientos, tiene un procedimiento ordenado. No se puede saltar de frente del problema a la teoría. No. Está pues el planteamiento del problema, está la hipótesis, ¿verdad? Estará la recolección de datos, la contrastación de datos, y luego recién vendrá la teoría. Por ende, tiene un sistema ordenado de conocimientos. La ciencia es sistemática. Ahora, objetiva. ¿Por qué? Porque la ciencia, ¿no? Va a mostrar esas experiencias que se observan tal y como son en la realidad. O sea, trata de mostrar tal como es en la realidad, ¿no? Lo que es correcto, lo que es verdadero realmente, y tiene que comprobarse, por eso es objetiva. Explicativa. Obviamente la ciencia al plantear problemas aplica un rigor racional para determinar correctamente el concepto de las cosas, para determinar la explicación a las cosas. Por eso la ciencia es explicativa. Experimental. Efectivamente, la ciencia puede hacer experimentos, puede comprobar los resultados y repetirlos cuantas veces sea necesario para poder determinar si es correcto o es incorrecto. Por ende, la ciencia es experimental, comprueba y repite cuantas veces el procedimiento sea necesario. Ahora, teórica, porque originalmente, ¿no?, los problemas generan hipótesis, posibles respuestas, y estas hipótesis, al ser demostradas, se convierten en teoría. Por eso la teoría se presenta como hipótesis para ser demostradas, y esos conocimientos demostrados ya son conocimientos teóricos. Universalidad. Obviamente la ciencia, como es ciencia, hace que los conocimientos encontrados sean válidos para toda la humanidad. Ahora, falibilidad. La ciencia lo que busca es superar las fallas humanas, superar las equivocaciones científicas que se den en el proceso. Luego viene falsacionismo popperiano. Esto se lo debe al señor Karl Popper, en la cual más o menos nos hace entender que la verificación del conocimiento no se demuestra por medio de la verdad, sino más bien por medio de la falsedad.
Porque si una persona empieza con la verdad, puede cometer errores. Por eso Popper, ¿no?, nos plantea en cierta forma que debemos empezar por la falsedad. Por ejemplo, si digamos, diríamos, ¿no?, que las nubes son sólidas, nos estaremos equivocando, ¿verdad? Estaremos empezando por la falsedad, pero a partir de esa falsedad, a partir de decir que las nubes son sólidas, trataremos de demostrar si es correcto o es incorrecto lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces es una forma de demostrar las cosas por la falsedad, empezar por la falsedad para llegar a una verdad. Porque si empezamos a decir de frente, las nubes, digamos, son gaseosas, bueno, y los libros nos lo dicen así, entonces, ¿para qué vamos a demostrar lo contrario? Entonces, ¿qué tal si podemos equivocarnos y encontrar nuevas verdades? Por eso Popper plantea de que hay que empezar por la falsedad para encontrar una verdad. A eso se refiere pues Karl Popper. La predictibilidad en la ciencia es la capacidad que tiene la ciencia para adelantar los juicios. O sea, la ciencia puede adelantarse a los resultados, puede predecir el resultado. Por ejemplo, si agarro bicarbonato de sodio y agarro vinagre y echo el bicarbonato, ¿qué me va a decir la ciencia? Ah, eso va a producir una reacción química, y por ende tienes que estar preparado para esa reacción. Entonces te está prediciendo, científicamente ya demostrado, lo que va a suceder. Por eso la ciencia puede adelantar a sus juicios. Muy bien. Métodos de la ciencia. Esta partecita, ¿no?, hay que tomarlo en cuenta, si bien es cierto, no viene en el balotario, pero es necesario para entenderlo, como ustedes que van a ser futuros científicos también, porque van a entrar a la universidad y van a tener que establecer procedimientos o métodos para vuestras tesis. Entonces es necesario conocer, aunque sea de forma superficial, los métodos que tiene la ciencia. Muy bien, la palabra método proviene del griego métodos, que es camino, vía o medio utilizado para un fin. Por eso el método es un camino para llegar a un fin. ¿Y cuál es ese fin? El conocimiento, en este caso de la ciencia. Por eso el método es una cadena ordenada de pasos o acciones y en reglas, o sea, son pasos y reglas que permiten avanzar en el procedimiento científico. Cada método tiene su procedimiento, no podemos saltarnos ese procedimiento. Muy bien, vamos a encontrar, por ejemplo, los métodos generales. Los métodos generales, como dice su nombre, son utilizados casi por todas las ciencias. Y vamos a encontrar, por ejemplo, el método del análisis. ¿En qué consiste el método del análisis? Es ir del todo hacia las partes constitutivas. Es desintegrar un todo en sus partes más esenciales para entenderlo de mejor forma. Ejemplo, digamos pues una partícula, la divido en átomos, los átomos en protones y así sucesivamente hasta llegar a la parte más pequeña. De esta forma voy a entender los elementos más esenciales de ese hecho que voy a investigar, ¿no? Ahí está, análisis. Síntesis, el método de la síntesis. Es al revés, es ir desde las partes hacia el todo, ¿no? Es ir desde las partes constitutivas hacia el todo. Ejemplo, empiezo a analizar un átomo, luego el átomo se combina con otros y genera una partícula, esta partícula se combina con otros y crean las proteínas, y así sucesivamente voy avanzando hasta conocer el todo. Esa es la síntesis, ¿no? Es ir desde las partes hacia el todo para entender el problema. Luego está el método de la deducción. El método de la deducción consiste en ir desde hechos generales y concluir en hechos particulares. Por eso es de lo general a lo particular. Generalmente esto lo utilizamos sobre todo en la lógica. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, un planteamiento interesante, un silogismo. Todos los peruanos son solidarios, ¿está? General. Los cusqueños son peruanos, particular. Y establecemos una conclusión más particular en el cual los cusqueños son solidarios. Estamos yendo de un hecho general y terminamos en un hecho particular. Y vayamos al método inductivo o la inducción, que bueno, pues es al revés, es ir desde lo particular y terminar en algo general. Por ejemplo, Luis es racional, Pedro es racional, Alberto es racional, y así podemos seguir hablando. Por ende, por conclusión,
todos los hombres son racionales. Estoy saliendo de hechos particulares y termino en proposiciones generales. ¿Ok? Muy bien. A ver, a entender y recordar. El método analítico y el método sintético fue planteado por el señor Renato Descartes. Está su regla del análisis y su regla de la síntesis. Por ende, análisis y síntesis se le atribuye pues a Descartes. El método de la deducción, ¿a quién se le da? A Aristóteles. Pues Aristóteles utilizó la deducción planteando los silogismos. Y el método de la inducción, ¿a quién? A Francis Bacon, ¿verdad? Entonces ahí están justamente, ¿no?, estos métodos muy importantes utilizados por la ciencia. Pero hay otros métodos que también se llaman métodos específicos o especiales, también llamados, ¿no? Por ejemplo, está el método metafísico. ¿Qué es esto? Método metafísico. Bueno, según la metafísica, considera las cosas aisladas y sin acción, unas sobre otras, como fijas e inmutables. Para la metafísica, las cosas son, pues, iguales a través del tiempo, no se modifican. Es más, hasta podría llamarse que tienen la misma estructura siempre. Por eso para los metafísicos el alma es eterna, ¿no? Pero bueno, la consideran así en un sentido pues fijo, inmutable, que no cambia. Obviamente, la contraposición al método metafísico está el método dialéctico, que como sabemos, expresa que la realidad está en constante movimiento y cambio, de manera que el sujeto y el objeto no son entidades pues inmutables o fijas, sino son realidades que están en constante cambio y movimiento. El sujeto que dirige su atención a captar el objeto y el objeto que con el tiempo pues cambiará de características, porque es una cualidad propia de la dialéctica. Por eso en la dialéctica dice, todo está unido, nada está aislado, todo tiene pues una relación entre una y la otra. Y hay una conexión universal, todo cambia, el mundo está en perpetua transformación debido a la llamada lucha de contrarios. ¿Se acuerdan, verdad? En las leyes de la dialéctica, la lucha de contrarios. Un organismo es único, pero dentro de sí hay dos fuerzas que van a luchar constantemente, generando la modificación, dinamismo y cambio de la materia. Muy bien, continuamos. Funciones de la ciencia. Por ejemplo, dentro de las funciones de la ciencia vamos a encontrar una que se llama la función descriptiva. Como dice el nombre, descripción, ¿a qué nos hace referencia? A describir algo, ¿no? A describir a algo en sus características, etc. Por ende, la función descriptiva va a dar la solución a la preguntita de ¿cómo es el objeto? O sea, ¿cómo es ese objeto? Pues es determinar, ¿no?, al objeto de estudio en base a sus características, sus propiedades, y obviamente eso tiene que tener un sentido empírico porque tiene que describirse algo que se ha experimentado. Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos una imagen, ¿no?, de un mercado. ¿Qué podemos hacer mirando este mercado? En el sentido de la ciencia, podemos describir, por ejemplo, los fenómenos económicos en una feria comercial. Claro, esa es parte de la ciencia, describir cómo se desarrollan los fenómenos económicos en esta pequeña feria comercial. Ya es parte de la ciencia, sirve a la ciencia para entender el fenómeno. Otra función muy interesante es la función explicativa. La función explicativa, como dice el nombre, explicar, trata de hacernos entender, ¿no?, al problema de por qué es así el objeto de estudio y qué relación tiene ese objeto con otros objetos. Por ende, en la función explicativa se establece una relación causal, causa-efecto, ¿no? Vemos el efecto y qué ha tenido que pasar para que existe ese efecto. Por ende, esta relación causa-efecto tiene un sentido racional. Entonces, explica mediante hipótesis. Y obviamente las hipótesis, al ser comprobadas, se convierten en teorías. Pero estas hipótesis tienen que ser comprobables en el proceso científico. Al ser comprobado en el proceso científico y explicar la realidad, obviamente está pues explicando la relación causal de las cosas. Ejemplo, ahí tenemos acá una construcción, ¿no?, incaica. Y en acá, por ejemplo, explicar por qué los incas hicieron sus construcciones en las cimas de los cerros, ¿no? La ciencia puede explicar justamente esto, estableciendo la relación causa-fenómeno. Luego tenemos la función predictiva.
que más antes ya habíamos hablado, ¿verdad? Es la capacidad que tiene la ciencia para adelantar juicios o proposiciones. La ciencia puede adelantarse a los resultados sobre un determinado objeto que se estudia. Por ejemplo, acá tenemos una reacción química. ¿Qué pasará si combinamos bicarbonato con vinagre? Podemos predecir entonces una reacción química y esa predicción es dada gracias a la ciencia, ¿no? La ciencia ya lo ha demostrado y podemos predecir lo que puede pasar. Y luego tenemos la función aplicativa. O sea, ¿de qué sirve describir, explicar y predecir si es que todo este conocimiento no se va a aplicar a la realidad? Por eso la ciencia tiene una función muy importante, que es la función aplicativa. ¿Y en qué consiste? Es el uso de los conocimientos científicos para fines prácticos, para solucionar los problemas del hombre y de la naturaleza. Y por ende, esta función aplicativa de la ciencia da lugar a eso que llamamos tecnología. ¿Qué es la tecnología en sí? Son los conocimientos científicos aplicados a la realidad. Eso es, muchachos, tecnología. Por ejemplo, ahí tenemos un librito de las hierbas medicinales. Un ejemplo, aplicar los conocimientos de las hierbas medicinales para la creación de medicamentos. Claro, ¿de qué sirve saber todo ese conocimiento de hierbas medicinales si no lo vamos a aplicar para poder crear medicamentos, ¿no? Para las diferentes enfermedades. Ahí viene, pues, la noción de la ciencia. Muy bien, muchachos, continuamos. Vayamos a la clasificación de la ciencia según quién, según el, bueno, fallecido Mario Bunge. Bueno, Mario Bunge va a clasificar las ciencias desde dos aspectos muy importantes. El primero se llama las ciencias formales. Estas ciencias formales van a estar pues orientadas a la estructura formal de los objetos de estudio. Y cuando nos referimos a la formal, a la forma, si nos recordamos a qué se hacía la referencia a la forma, a las características ideales de los objetos, profesor. Muy bien, se están recordando. Entonces, si estamos hablando de esas nociones ideales, entonces pues serán ciencias teóricas, que tienen que ver con ideas o conceptos. Por ende, estas ciencias formales tratan con ¿qué? Con entes ideales. Son entes ideales. ¿Y qué son los entes ideales? Pues son objetos abstractos. No son objetivos, no se pueden demostrar en la vida real. ¿Ya? Por ende, trata con objetos abstractos, son deductivas y emplean, obviamente, símbolos. Ejemplo está la matemática y la lógica, que como sabemos, pues son dos ciencias que, bueno, pues van a utilizar símbolos, ¿no? Para establecer conclusiones ideales, ¿no? Conclusiones ideales. Las otras son las ciencias fácticas. La palabra fáctica viene de factum, que es un hecho o fenómeno. Si hablamos de hechos o fenómenos, por ende son cosas objetivas, no podrán ser pues ideales, ¿verdad? Muy bien. Acá vamos a encontrar, ¿no? Las ciencias que también les van a llamar empíricas, o sea, que se basan en la experiencia, y materiales, porque tratan con entes reales objetivos. Por eso, las ciencias fácticas tienen que ver pues con el estudio de los objetos reales y sensoriales que pueden ser captados por nuestros sentidos. Las ciencias fácticas tienen como un método el método experimental. Van a hacer experimentos y mediante estos experimentos van a verificar los resultados. Dentro de las ciencias fácticas hay dos grupos. Uno de los primeros grupos son las ciencias sociales o humanas. ¿Por qué son ciencias sociales? ¿Por qué? Porque tratan con la sociedad. ¿Y de quién está compuesta la sociedad? De seres humanos. Por ende tiene que ver con todo lo que los hombres han hecho en forma individual o social. Dentro de las ciencias sociales vamos a encontrar pues un gran grupo. Aquí está pues el derecho, ¿no? La antropología, la psicología, la historia, la economía, la ciencia de la educación, la arqueología, politología, sociología, entre muchas otras ciencias. Ahí están, porque todas estas tratan con entes de la sociedad, ¿no? Y el otro grupo son las ciencias naturales, que tienen que ver con el estudio de la naturaleza. Y estas ciencias naturales se dividen en dos. Están, por ejemplo, las ciencias biológicas,
como la biología, la botánica, zoología, ecología, química orgánica, química inorgánica, etc. Y las ciencias físicas. Propiamente aquí está la física con todas sus ramas que son la óptica, tensión, presión, movimiento, fuerza, termodinámica. Pero no solamente está la física, sino también aquellas que van a estudiar la Tierra, como la geología, la vulcanología, la limnología, la hidrografía, entre otras ciencias. Muy bien, esos son la clasificación de la ciencia según el gran Mario Bunge. Muy bien, muchachos. Eso fue la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Se despide de ustedes vuestro profesor Helio Ramos Parque.